Gracias, Neki. Del género a la pintura, y además esta es una clase que ustedes van a empezar a utilizar los pinceles, y para mí es un placer que aquellas principiantes, aquellos que no se animan, hoy empiecen a pintar. Hoy tengamos un nuevo miembro de la pintura decorativa. Y vamos a hacer este trabajo que es un tocador muy lindo en este caso, con un portarretratos. Fíjense cuántas texturas, hay cuadros, lunares, flores. Y bueno, vamos a ir aprendiendo a soltar el pincel. Fíjense el portarretrato con rayas, distintas flores. Y les quería comentar que sí, lo tomé de distintas telas, de estas telas Liberty. Bueno, eso es lo que vamos a imitar, pero bueno, lo que vamos a aprovechar es a cómo usamos los pinceles. Y bueno, acá tengo mi pincelera, acá tengo una tablita para trabajar, ustedes van a practicar con alguna tablita y después pasen a hacer una pieza, porque lo lindo es hacer alguna pieza en casa ya desde el principio. Y bueno, vamos a conocer distintos pinceles. Fíjense, vamos a conocer, por ejemplo, el pincel, un pincel chato, en este caso un número 4, y vamos a empezar a trabajar, en este caso, las rositas. Estas rositas vamos a utilizar, en este caso, el color rosa Simum. Fíjense, lo cargo de un lado y del otro, humedecí el pincel, y bueno, vamos a practicar. Fíjense, para hacer un círculo, por ejemplo, puedo poner el pincel vertical, bien vertical, y empiezo a girar. Giro para un lado, fíjense las posibilidades que da un pincel, y giro para el otro. Esto es como para que ustedes tengan justamente siempre herramientas para hacerlo, ¿sí? Eso es lo que nos dan los distintos pinceles. Vamos a enjuagar este pincel y ahora vamos a empezar con las rositas. Yo acá hice 3 esferas, ¿sí?, en el mismo color, y vamos a hacer un segundo paso. Voy a utilizar ahora un pincel redondo. Un pincel redondo porque justamente cuando empiezo a trabajar comas, cuando empiezo a trabajar círculos, es ideal el pincel redondo. Entonces vamos a ir tomando en este caso el color magenta, y con el color magenta vamos a hacer la parte superior de cada flor. Vamos a hacer como un pequeño círculo, lo completamos, vamos a completar el otro, y van a ver qué fácil son estas rositas, se van a lucir como primer trabajo. Y bueno, ahora enjuagamos, ¿sí? Enjuagamos este mismo pincel, vamos a seguir usando para hacer esta rosa, un pincel redondo también, el mismo, pero ahora voy a preparar 2 mezclas. Una mezcla con blanco, ¿sí? Vamos a poner un poquito de blanco, tomo el mismo rosa, el rosa Simum, y vamos a mezclar de tal manera que me quede un color un poquito más claro que la base. Vamos a mezclar muy bien, humedezcan el pincel, trabajen en la paleta, y una vez que trabajamos bien en la paleta, que yo noto que está fluido el pincel, vamos a empezar a hacer unas pequeñas comas. Apoyo el pincel en un costadito, en la periferia de esta rosa, y con un trazo apoyo y rápido me voy al centro. Este es un movimiento rápido, levantan esta mano siempre flojita y empezamos a hacer 3 liñitas. Fíjense que ya parece un pétalo. Vamos a enjuagar el pincel, vamos a volver, vamos a hacer un rosa un poquito más oscuro, y así voy a hacer el del otro lado. Estas son las posibilidades que nos da el pincel, utilizándolo bien. Fíjense, en este caso ya tenemos una rosita. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a seguir haciendo texturas porque yo sé que hoy se van a poner a pintar, y por ejemplo, bueno, vamos a utilizar en este caso la parte de atrás de un pincel y vamos a hacer lunares, porque está lleno de texturas. Ustedes usen, por ejemplo, telas, mírenlas, y bueno, vamos a mezclar un poquito de blanco, ustedes van a elegir los colores, un poquito de magenta, vamos a hacerlo magenta, así se nota muy bien, y con la parte de atrás del pincel vamos a empezar a hacer lunares. Vamos a cargarlo, mucha carga, ¿sí? Mucha carga de material, y vamos a presionar y hacer estos lunares. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, vamos a hacer ese cuadrillé que ustedes vieron, y bueno, voy a mezclar, voy a seguir con el pincel chato, que el pincel chato me va a dar justamente el ancho de cada línea que yo voy a cruzar, y vamos a volver con el rosa, un rosa claro, siempre muy diluida la pintura. Ustedes prueben primero en la paleta, cuando ustedes sientan que en la paleta está fluido, ahí después vamos al trabajo. Falta un poquito de agua, y bueno, en este caso hice, por ejemplo, líneas verticales. Ahora simplemente voy a trazar
líneas horizontales. Y ya tengo un divino cuadrillé donde puedo además agregarle rositas adentro, lunares, todo lo que fuimos aprendiendo hasta ahora. Vamos al liner. El tan temido liner, les voy a decir que es fácil si ustedes hacen así. Este es el liner, ¿sí? Es el de pelo largo, lo humedece muy bien y el secreto es mucha agua, punto tinta, y ahí empiezan a moverlo de esta manera. Fíjense, trabajen, practiquen, hagan líneas y yo estoy segura que van a poder hacer unos patchwork divinos. Acá agregamos hojitas, siempre muy suelta la muñeca y trabaje muy fluido el pincel. Vamos a cruzar y estos son los zarcillos que ustedes vieron en el espejo, ¿sí? Y bueno, de esto un montón de texturas, florcitas, con las mismas líneas que las hojas podemos hacer estos pequeños tulipanes, agregar lunares. Y bueno, una cosita más, por ejemplo, otra posibilidad que nos da el pincel es, vamos al chat otra vez, y fíjense qué lindo. Esto es cuestión de presionar y aflojar el pincel. Vamos a hacer una textura más, y fíjense, lo voy a poner oblicuo el pincel, ¿sí? Trazo una línea, presiono, trazo una línea y presiono. Yo creo que así van a poder completar un tocador, van a poner rosas, vamos a hacer unas rositas muy pequeñas, vamos a volver por ejemplo a un redondo, y bueno, ya para terminar, creo que tienen un montón de ideas, yo creo que hoy se van a poner a pintar, hoy van a poder empezar con la pintura decorativa. Bueno, vamos a ver los materiales. Maravilloso, Cristina. Qué fácil parece, qué fácil lo haces, Cristina. ¿Será realmente así? Me pregunto. Aparte me encanta porque no se guardó nada. Nos entregó todos los secretos, todos los consejos para empezar a hacer esos primeros trazos, pero vamos a la lista de materiales. Les di tiempo para que busquen lápiz y papel, ¿vieron? Vamos a la lista entonces, ahora sí, ya la tienen. Para hacer esta imitación patchwork necesitamos superficie de madera, tocador, portarretrato, necesitamos látex blanco, lija mediana, barniz al agua, acrílicos,